Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a esta primera charla que nos va a dar Patricia. Por todos ya es conocido que desde 2016 Pedro Muñoz cuenta con la colección Zunzunegui, que fue donada, como su nombre indica, por la familia Zunzunegui, como ya también ha hecho referencias nuestro alcalde en la rueda de prensa anterior. Una colección que podemos decir que es la segunda más importante en España por el número de volúmenes, prácticamente más de 850, y que contamos con algunas piezas exclusivas, como podemos destacar el Shelton, con ya casi más 400 años de historia. Luego también esa necesidad de enseñar al mundo esta colección, y mucho más allá de todo eso, también insertar todo ello en el mundo académico, que se pueda estudiar todos estos libros, y luego también llevar esta obra inmortal de Cervantes mucho más allá de nuestras fronteras y que pueda ser trasladada a otras lenguas, fue un poco lo que motivó al nacimiento del congreso que se iba a celebrar en Pedro Muñoz. Un congreso que sobre todo surgió gracias a Patricia y luego también al profesor Ángelo Balastro, que nos regaló una de las últimas obras traducidas al italiano. Todo ello comenzó en 2019 y estaba preparado para marzo del 2020, pero las circunstancias que desgraciadamente en aquellos años nos acompañaron ocasionó que se tuviera que suspender y posponerlo. Tras varios años de estando pospuesto y no comenzar, ya en 2024 volvió a surgir y la necesidad, tras varias reuniones, de continuar y llevar a cabo ese congreso que en aquellos años tanto Jesús como Isabel, de la mano de Patricia y numerosos profesores, pues empezaron a preparar, darle salida y poderlo celebrar en Pedro Muñoz, y como bien nos había indicado anteriormente Patricia, el primer congreso de traducción que va a poder llevar incluido laboratorio en esas traducciones. Luego ya tuvimos una reunión en marzo de 2025 en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid con Patricia junto a Jesús, Isabel y nuestro alcalde, para empezar a darle forma al primer congreso, que en principio iba a haber tenido cabida este fin de semana, 17 y 18 y 19 de octubre, pero al final, por trámites, por logísticas y por tiempo, creímos oportuno dejarlo para el 2026. Entonces, el año que viene, como viene indicado, 16, 17 y 18 de octubre, celebraremos el primer congreso de traducción del Quijote en Pedro Muñoz. Luego, sobre todo, esta importancia de hacer esta traducción pues es mostrar la colección y el gran tesoro de un valor que podríamos decir que incalculable tenemos en Pedro Muñoz, darlo a conocer, hacer que se conozca esta joya no solo en Pedro Muñoz, sino en Castilla-La Mancha y luego también a nivel internacional, que no solo sea un reclamo turístico, sino también una fuente de investigación para los académicos. Y luego también hace poco que desde Biblioteca Nacional nos lo van a incluir también dentro del manual de patrimonio histórico-cultural a nivel nacional, la colección que tenemos aquí en España. Pero bueno, no quiero entretenerme mucho más, para eso tenemos aquí a Patricia, a la cual le agradezco otra vez siempre la disposición que tiene con Pedro Muñoz, el que haya hecho hueco en su tan apretada agenda para darnos hoy su charla. De Patricia, pues comentaros que es diplomada en pianoforte y clavecín por el Conservatorio de Música de Florencia, licenciada en Lengua y Lingüística y máster en Mediación Lingüístico-Cultural por la Universidad de Roma, titular de la Cátedra de Piano en el Conservatorio de Música Luigi Cherubini de Florencia. Y luego todos los años, además, con toda la actividad que ella lleva, pues imparte seminarios y conferencias en la Universidad Pontificia de Comillas en la Comunidad de Madrid. Luego también hace años en la misma universidad llevó a cabo una conferencia sobre la música del siglo XX, también realizó diferentes
conciertos y la directora en aquel momento de la universidad pues le propuso dar diferentes clases de historia y de la música, ante lo cual no dudó y también lo llevó a cabo. Allí pues afianzó un gran idilio en nuestro país, al cual me consta que le tiene mucho aprecio y mucho cariño, lo cual le llevó pues a estudiar y a estar más tiempo en España realizando el doctorado de lingüística en la Universidad Autónoma, simultaneándolo con su actividad docente y de pianista. Y además de pianista y profesora, pues es autora en numerosos artículos y capítulos de libros sobre la música, la literatura y la traducción literaria. Y gracias a Patricia podremos celebrar en estas mismas fechas, como ya he dicho anteriormente, el primer congreso de traducción, donde también tendremos una gran ocasión, partiendo del pasado, de mirar hacia el futuro de la traducción, que nos enriquezca más, si cabe, con el Quijote y su legado, no solo de forma literaria, sino en todas sus formas de expresión artística y campos que existen. Y ahora sí, pido un fuerte aplauso para Patricia y os dejo con ella. Muchísimas gracias, David. En primer lugar, entonces, permítanme dar las gracias a todos vosotros. Nos tuteamos, ¿no? Así es más sencillo para mí también, que soy italiana. Entonces, y a todos vosotros que estáis aquí conmigo hoy para hablar de un asunto muy importante, que puede ser algunas veces un poco también difícil, si queremos, pero que tiene muchísimas perspectivas para el futuro, sobre todo en un pueblo como Pedro Muñoz, que, como hemos dicho, tiene esta colección enorme. Dar las gracias al alcalde, Alberto, que me ha recibido también, que he conocido hace unos meses en Madrid, en la Casa de Castilla, La Mancha, y dar las gracias a David, que he conocido también allí, en el mismo lugar, y dar las gracias siempre a Jesús e Isabel, que me han acompañado, ¿no?, en este proyecto que nace, como decíamos antes de la pandemia, y luego por circunstancias que todos conocemos tuvimos que rinconar, ¿no?, y dejarlos a un lado. Hoy, entonces, es una jornada muy especial para nosotros porque son 6 años que estamos creyendo en este proyecto y es por primera vez vemos que se está concretizando. Entonces, gracias también al Ayuntamiento de Pedro Muñoz, que confía en este proyecto, que creo que es muy importante no solo para Pedro Muñoz, sino también, verdad, como decíamos antes, para el patrimonio cultural internacional. Yo no soy traductora y tampoco soy una cervantista. Lo que me gusta a mí es estudiar traducciones, es decir, el trabajo del traductólogo. El traductólogo, ¿qué hace? No traduce, estudia las traducciones. Y veremos la importancia también de estudiar las traducciones y la importancia que tiene este tipo de estudio para la evolución de la lengua, de las lenguas. Como nosotros sabemos, hoy, en este momento la lengua ya está cambiando. En todos los segundos de nuestra vida la lengua está cambiando, está en continuo movimiento. ¿Y cómo cambia una lengua? Desde la práctica. Ahora nosotros decimos un nombre o un adjetivo que nos gusta y poco a poco lo dice también otra persona y luego va a quedarse en un vocabulario. Entonces la lengua como nace antes de la práctica y luego se vuelve en teoría, no viceversa. Es por eso que es muy importante aprender a estudiar las traducciones, porque esto nos ofrece muchísimas oportunidades de estudiar también la evolución de la lengua. Pero traducir un texto es importante también porque nosotros no podemos conocer todos los idiomas del mundo, es imposible. Podemos a lo mejor conocer 2, 3 idiomas que no son nuestros idiomas de la lengua madre, pero no podemos conocer todos los idiomas de todo el mundo. Y entonces es el traductor que nos permite leer un libro de un autor que no es un autor de nuestro país. Entonces, ya con esto podemos aprender cuál es la importancia del traductor, de esta figura, la importancia de traducir un texto. Nosotros estamos hablando de traducción literaria aquí, porque tenemos este legado enorme, esta colección cervantina enorme, pero la traducción se hace en todos los ámbitos.
pensemos en una traducción jurídica. Cuánto es importante la responsabilidad que tiene un traductor que tiene que traducir un texto jurídico. Es suficiente cambiar una coma y ya el texto, ya el significado puede cambiar. Y podemos incluso acusar a una persona que no tenía que ser acusada. Entonces pensemos también en la importancia de esto, ¿no? Escribir bien, traducir bien. La traducción es también, siempre está considerada, un libro traducido no está considerado una obra original. Es verdad, no es una obra original. Pero es también verdad que muchas veces se considera una traducción no como un libro, simplemente como una traducción, pero no es así. Y lo veremos hoy. Ahora os estoy hablando un poco en general de la traducción, pero yo os he traído ejemplos obviamente de algunos fragmentos del Quijote, y lo vamos a ver cómo el cerebro del traductor se pone en marcha para ponerlo en otra lengua. Entonces, entre el texto original y el texto traducido tenemos el traductor, que es un mediador, pero el traductor es un escritor. Porque para traducir hay que saber escribir bien. Y no solo esto, el traductor tiene que conocer muy bien la lengua de partida, es decir, la lengua original, y también la lengua de llegada. Pero no solo la lengua, sino también la cultura, porque la lengua es también cultura. Os hago un ejemplo. Si yo digo pizza, italiano, no tenemos una traducción al español. Es una de aquellas palabras que no se puede traducir. Entonces, ¿cómo hace el traductor en este caso? Os dejo así la pregunta sin respuesta. Tendremos muchísimas preguntas sin respuesta, pero los ejemplos nos ayudan a comprender mejor cuál es el trabajo de traducción. Os he traído entonces, para poder comprender mejor lo que estoy diciendo, algunos ejemplos en concreto de cómo traducir el Quijote. Este es un trabajo que estoy llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo, desde hace mis años de doctorado aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, sobre textos, y sobre todo mi trabajo se basa en analizar, en estudiar varias traducciones, en comparar dos o más traducciones a una misma lengua de un mismo texto original. He empezado entonces a estudiar las traducciones con una novela que vosotros conocéis muy bien, que es la novela Nada de Carmen Laforet, que es una de las literaturas españolas, una de las más conocidas porque ganó el primer premio Nadal en 1945, cuando Carmen Laforet tenía unos 20 años. Y fijaros que esta traducción tiene este libro tiene muchísimas traducciones. Y todas estas traducciones me han dado la posibilidad entonces de empezar a trabajar con comparar traducciones. Luego, con no poco atrevimiento, entonces, mi decisión fue de analizar y comparar las traducciones del Quijote. Para poder comparar traducciones, he pensado que necesitaba un método, porque sin método es imposible analizar muchísimos datos. Y para llevar a cabo este método, entonces, he decidido ahora, analizar todas las palabras que yo encontraba en un capítulo. ¿Cuántas palabras encontramos en un capítulo de Don Quijote? Pero no palabras sueltas, porque una palabra suelta no dice nada. Una palabra dentro en un contexto, ¿no? Porque si yo digo una palabra, puede significar algo en una frase, puede significar totalmente el contrario en otra frase. Y con este método he llevado a cabo una tesis, que es la siguiente. Al comparar dos o más traducciones a una misma lengua de un mismo texto original, es siempre posible encontrar una realidad que he llamado núcleo léxico común. Y luego os explico qué significa. He llevado a cabo el análisis del último capítulo del Quijote, el 74, ¿no? El último del segundo libro, de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte, que es un capítulo para mí estupendo, porque es el último fin del Quijote, cuando se rinde en los brazos de Alonso Quijano el Bueno y ya abomina de los libros de caballería que ya no existen, ¿no?
que está constituido por 65 oraciones, es decir, frases, 14 versos, en total 2.433 palabras. Y he empezado con analizar las traducciones al italiano, porque yo soy italiana y entonces esto me venía mejor, claro. Pero luego, ahora, por ejemplo, me estoy metiendo en las traducciones francesas y también inglesas. Fijaros que las traducciones italianas son 15, desde la primera, de 1625, de Lorenzo Franciosini, que salió 10 años después del segundo volumen de Cervantes, hasta la última, de 2015, que se llevó a cabo por 60 traductores. Es una obra, entonces, que se llevó es decir, traducida por diferentes traductores. Un traductor ha traducido 2 o 3 capítulos, ¿no? Entonces se trata de una obra no muy homogénea en este sentido. Mientras las demás traducciones son de un solo traductor o 2 o 3. Como veis, para traducir una obra tan amplia, tan grande como El Quijote, incluso han empleado 60 traductores. He elegido el último capítulo por 2 motivos. Porque lingüísticamente es un capítulo, pero esto se encuentra también en todos los capítulos del Quijote, lleno de refranes, de frases hechas, de locuciones, pero también de expresiones coloquiales o también de palabras de uso común. Y esto me viene muy bien para mi trabajo y ahora lo vamos a ver en concreto. Pero sobre todo estructuralmente, porque el último capítulo de una obra es la última etapa de un larguísimo viaje que está constituido por muchísimos esfuerzos. Quijote tardó muchísimos años, casi toda su vida, en pensar antes y luego poner por escrito el Quijote, pero un traductor también no es que se pueda traducir el Quijote en una semana, imposible. Un traductor del Quijote lleva años. Decíamos antes que uno de los traductores italianos, Gerardo Marone, que vemos aquí como ahora no me acuerdo el número 5, 6, 4, ahora no lo veo, 7, perfecto, tardó 27 años de su vida. No sé, yo conozco muy bien a Angelo Balastro, que conmigo ha ideado este congreso, ¿no? Que, por primera vez he podido hablar con él. Él ha llevado 7 años de su vida traduciendo el Quijote. Como podéis escuchar, entonces no es algo que se pueda hacer así en 2 días. Y lo veremos el porqué con los ejemplos en concreto. La idea de este método surgió después de muchos estudios que yo hice leyendo varios métodos, varios tratados, documentándome también en cómo hacer, porque hasta la fecha se han comparado muchísimas traducciones, pero ninguno de los traductores, ninguno de los estudiosos ha inventado un método, ¿no? Porque estudiar las traducciones a través de la observación es muy importante, pero yo puedo leer una frase en una traducción, una frase en la otra, una frase pero ¿cómo hago para compararle? Necesito un método. Y entonces me surgió esta idea. Para la aplicación del método, en primer lugar, he comparado todas las frases, todas las oraciones de las 15 traducciones. Luego he individuado los que he llamado núcleo léxico común y luego lo que he llamado una sección léxica personal. Entonces, ¿qué es un núcleo léxico común? Es una frase, un fragmento de frase constituido por un mínimo de 3 palabras traducidas de manera idéntica por 2 o más traducciones. Esta frase, pero, tiene que tener un mínimo de 3 palabras. 2 palabras no son suficientes. Entonces nosotros veremos que estas 3 palabras pueden estar traducidas de manera idéntica. Y yo me he fijado solo en el léxico, es decir, solo en las palabras, no en la construcción de la frase. Estas palabras pueden estar en posiciones diferentes en las frases, porque si no iba a hablar de sintaxis. Yo me he fijado solo en el léxico. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la 4ª frase del último capítulo. Llamaron sus amigos al médico. Bueno, Don Quijote está enfermo, está a punto de morir.
Entonces sus amigos llamaron al médico. Tomóle el pulso y no le contentó mucho y dijo que por sí o por no atendiese a la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Fijémonos en llamaron sus amigos al médico, ¿no? ¿Cómo traduce un traductor cuando se pone frente a esta frase en italiano? No es difícil, porque tenemos las mismas palabras en italiano. Se trata de dos lenguas del mismo origen. Nosotros somos hermanos, los italianos, los españoles, ¿no? Nos entendemos muy bien. De hecho, los traductores han traducido siempre con las mismas palabras del español. Pero ¿cuál es lo interesante aquí? Que no tenemos una traducción original, no tenemos una traducción diferente de las demás, porque 7 traductores han traducido de la misma manera. I suoi amici chiamarono il medico, otros 2 i suoi amici chiamarono un medico cambiando el artículo, otros gli amici chiamarono il medico o i suoi amici chiamarono allora il medico, ¿no? Entonces llamaron al médico, haciendo una hipertraducción. ¿Esto qué significa? ¿Por qué entonces tenemos que tener muchísimas traducciones cuando los traductores traducen de manera idéntica? ¿A qué nos sirven 15 traducciones cuando 7 traducciones traducen i suoi amici chiamarono il medico? Y se trata de una traducción literal también con el texto original. La única diferencia es que Cervantes prefiere poner el verbo en primera posición, con el hiperbatón, ¿no? Porque se utilizaba muchísimo también en la lengua antigua, ¿no? Llamaron sus amigas, es mucho más poético si queremos. Mientras que los traductores, incluso Franciosini, que es el primer traductor, ha preferido una construcción sintáctica más normal, ¿no? I suoi amici chiamarono il medico. Pero aquí lo que tenemos que pensar es que no tenemos una traducción diferente. Entonces, ¿a qué sirven todas estas traducciones? Es una pregunta provocativa, ¿eh? Porque sirven, sí que cómo que sirven. Vamos a ver otro ejemplo. Ay, respondió Sancho Panza. Como veis, aquí, también a primera vista, rispose Sancho Panza piangendo, llorando, piangendo. Casi todas las traducciones se han traducido de manera idéntica, también aquí. Entonces, ¿por qué? Con algunas excepciones, obviamente. Este es otro ejemplo. En fin, sus misericordias no tienen límite. Ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres. Los pecados de los hombres, ¿cómo lo vamos a traducir al italiano? I peccati degli uomini, es muy fácil. Entonces aquí no tenemos esfuerzo para un traductor italiano, y tampoco para un inglés, y tampoco para un francés. Porque, claro, ahora estamos hablando de dos idiomas bastante muy cercanos entre sí, pero yo he trabajado también con idiomas que no son del mismo origen y el resultado es el mismo. De hecho, aquí lo veis en negrita, todas las traducciones se han traducido con i peccati degli uomini. Ahora, ¿qué hacemos? Bien, seguimos. Vamos a ver ahora qué es una sección léxica personal, porque aquí tenemos la diferencia, ¿no? Porque a diferencia del núcleo léxico común, es un fragmento de una traducción que se diferencia por traducir de manera original con respecto a las demás. Entonces, totalmente el contrario de lo que hemos visto hasta ahora. Siempre a una misma lengua de una misma obra, estamos hablando, obviamente. Vamos a ver, mientras que los núcleos léxicos comunes que hemos visto antes se encuentran con palabras de uso común, los pecados de los hombres, sus amigos llamaron al médico, son palabras de uso común. No se trata de frases idiomáticas, de refranes, de frases coloquiales. En este caso, pero, la sección léxica personal la vamos a encontrar cuando tenemos que traducir, por ejemplo, un refrán. Allí será difícil utilizar la misma traducción. Vamos a ver. Y dijo que por sí o por no. ¿Cómo se traduce por sí o por no? En italiano no existe. Tampoco en español se utiliza mucho ahora, ¿no? Se sigue utilizando, es un poco antiguo, ¿no? Como atendiese a la salud de su alma. Vamos a ver qué han hecho los traductores italianos. Fijaros que Angelo Valastro, que nosotros conocemos muy bien, ha traducido de manera literal, per il sí y per el no. Entonces, como afortunadamente tuve la oportunidad de preguntárselo, le he preguntado, ¿pero por qué ha utilizado esta traducción? Yo nunca la he
escuchado en italiano. Y él me ha dicho, porque su padre era siciliano, e en Sicilia el dialecto siciliano se dice pu sì, pu no. Es una lengua el siciliano más que un dialecto. Entonces él tenía en el oído, cuando su padre le decía, cuando era pequeño, pu sì o pu no, es decir, por si acaso, hazlo. Entonces ha utilizado para homenajear a su padre, que ya había fallecido hace años. Es muy interesante esto, cómo estamos entonces entrando en cómo trabaja el cerebro de un traductor cuando se pone a la obra. Cada uno con su propia cultura, cada uno con su propia experiencia lingüística también, con su propio conocimiento. Y como veis, todas las demás traducciones han traducido de manera totalmente diferente. In ogni caso, es decir, por si acaso, era bene, estaba bien que... sí, entonces, a scanso di equivoci, que siempre, por si acaso, entonces, tendríamos como traducción. En la incertidumbre. Eso es estupendo, este refrán que supongo que vosotros conocéis si habéis leído El Quijote, en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño, ¿no? Es una frase estupenda que Quijote dice cuando ya abomina de los libros de caballería y dice, ya los libros de caballería, los caballeros errantes ya no existen más. De hecho, el Quijote es el último, ¿no? Es una parodia casi, pero el último que podemos considerar el libro de caballería. Entonces él dice, en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño, ¿no? Entonces, los libros de antes ya no existen, lo que existía antes ya no existe más, entonces yo me puedo morir, porque yo me vivía por esto. ¿Y cómo se pone el traductor entonces cuando tiene que traducir un refrán, que es un refrán solo y exclusivamente español, que no tiene una coincidencia a otro idioma? Al italiano no tiene coincidencia. Fijaros que los italianos han intentado hacer un mismo refrán en italiano. Incluso Giannini, que es el número 4, ha hecho la rima come Cervantes, uccelli nei nidi d'oro l'anno, non ce n'è più quest'anno. Bueno, el traductor tiene que tener una fantasía enorme para poder... Ahora, ¿qué significa esto? En italiano no existe este refrán, pero con licencia poética, obviamente, un traductor puede optar también para esta solución. Otros han traducido quel che è stato, lo hecho está. O agua pasada no mueve molino. No, agua pasada no macina più, es agua pasada no mueve molino. Pero estas dos soluciones tienen matices totalmente diferentes de en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño, porque no se entiende con lo hecho está lo que quiere decir Cervantes, Don Quijote, lo que quiere decir, no tienes... Pero claro, es una solución ideal, óptima, claro, para un traductor, porque el trabajo de comparar traducciones no es en absoluto juzgar. Nosotros no estamos aquí para juzgar este trabajo enorme que hace un traductor, que tenemos solo que agradecerles a todos los traductores por ese trabajo tan importante, simplemente para estudiar cómo se mueve el cerebro, ¿no?, durante este proceso de trasladar un texto de una lengua a otra lengua. Y ahora aquí os he puesto un ejemplo donde tenemos un núcleo léxico común, vuelva en sí, son todas las traducciones idénticas, torni in sé, todas las 15, a excepción de Torni alla ragione, que es la cuarta de Giannini. Y déjese de cuentos. Y aquí son todas diferentes. ¿Cómo se dice déjese de cuento? No existe una coincidencia en italiano. Entonces todos los traductores han optado para traducciones diferentes. Este es un ejemplo, como vemos que hay traducciones idénticas para las palabras de uso común, las que podemos encontrar una coincidencia, y traducciones totalmente diferentes en los casos en los cuales no podemos traducir de manera literal, porque no tenemos una coincidencia literal. Déjese de cuentos en italiano no existe. Lasci i racconti, no existe. Entonces, Ana, abandoni, por ejemplo, estas fantasías, abandonas estas fantasías. Podría ser, ¿no?,
deja estos cuentos, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces aquí no es imposible encontrar una coincidencia en italiano. Y es exactamente en este momento que el traductor se esfuerza y lleva tiempo y días pensando cómo lo voy a trasladar a otra lengua, a mi idioma. Yo conozco súper bien el español, siempre dice el traductor, y conozco súper bien el italiano en este caso y no consigo encontrar una solución. Y es un drama, es dramático, porque claro que un traductor tiene también que respetar el tiempo que le ha dado el editor para poder entregar la obra terminada. Entonces, cuando en este tiempo no se encuentra una solución, la cuestión es dramática. Bueno, al final siempre se encuentra, pero muchas veces es una solución que no es satisfactoria para el traductor mismo. Es por eso que algunos traductores, por ejemplo, han traducido la misma obra varias veces. No es el caso del Quijote, no se puede. Cuando se traduce una vez el Quijote ya es suficiente. Bueno, aquí os he traído para averiguar también que este método funcione de verdad, dos ejemplos de la novela Nada, ¿no? En varios idiomas. Hemos aquí una frase: te avergüenzas de tu familia, ¿no? Cuando Andrea entra a Barcelona para encontrar a su familia, para estudiar en la universidad, una familia que tiene casi se avergüenza entonces de esta familia. Todas las traducciones italianas iguales, todas las traducciones portuguesas, que son dos iguales, idénticas, todas las traducciones inglesas, you are ashamed of your family, idénticas. Como veis, aquí tenemos también, en este caso, traducciones idénticas. Entonces la pregunta, ¿por qué traducir tantas veces un texto cuando tenemos fragmentos traducidos de la misma manera? Otro ejemplo es yo no me preocupo. Aquí también son todas idénticas, las italianas, las portuguesas, las inglesas, pero hay solo una traducción francesa. Aquí tenemos una expresión idiomática, buscar con un candil. Y aquí es más complejo. Entonces estamos en presencia de aquella que he llamado sección léxica personal. En las traducciones italianas, fijaros que el primer traductor ya ha eliminado buscar con un candil porque no conseguía encontrar una solución a lo mejor. Entonces lo ha cancelado de la frase, lo ha totalmente eliminado, haciendo una hipotraducción. Y los demás han encontrado otras soluciones. Bueno, yo entonces al final tengo que dar una explicación a todo esto que os he un poco presentado hoy. Y me he dado cuenta, entonces, vosotros ya lo habéis entendido, lo habéis comprendido, estoy segura, de que muy a menudo en las traducciones nos encontramos en presencia de frases que presentan esta linealidad con la lengua de origen. Es decir, que puedo traducir tranquilamente, de manera literal, sin problemas, con poco esfuerzo, dando lugar a muchas traducciones idénticas. Luego yo me he divertido muchísimo con esquemas, etc. Y además os voy solo a enseñar un esquema muy interesante, que son las 4 traducciones, las columnas más altas de Nada al italiano y las 4 traducciones al inglés, las columnas en el registro más bajo. Y como podéis ver, aquí la columna más baja es la primera, es decir, de la primera traducción, y es la más original. La traducción más antigua, que es de 1948, 3 años después de la publicación del libro, es la más original, la que ha dado lugar a menos frases idénticas con las demás traducciones. Y también esto ocurre con el Quijote. Con el Quijote la situación es más compleja, obviamente, pero las columnas más bajas son las primeras 3. Esto significa que son las más originales. ¿Por qué? Bien, a lo largo de yo tengo mi explicación, no sé si puede ser una explicación válida, pero supongo que a lo largo de los siglos nosotros ahora estamos viviendo en una época llena de transformaciones sociales, de medios de comunicaciones. La televisión todavía no existía cuando habíamos la primera traducción de Nada, tampoco. Los medios sociales de comunicación, la manera de comunicar es diferente, es todo la globalización. Es todo más idénticos en la vida respecto a antes. Antes éramos más originales, ¿no? Y también los traductores.
Esto podría ser una posible respuesta, porque también una traducción refleja la vida que estamos viviendo, porque el traductor es un escritor y escribe según la época que está viviendo, aunque tenga que traducir un texto antiguo como el Quijote. Es imposible no recibir la influencia de la época en la que vivimos. Bien, para terminar, entonces, todo lo dicho, y para dar un poco una explicación, una posible explicación, puede encender la luz, Jesús, así que, porque tengo que leer algunos pasajes. Yo creo que la cuestión es mucho más compleja de lo que hemos visto, ¿no?, hasta ahora. Porque cabe destacar sobre todo tal vez la que sea la conclusión, creo, de este primer paso, de este primer granito de arena en un mundo tan amplio como es el estudio de la traducción, que iremos a profundizar más también gracias a Pedro Muñoz con la organización de estos congresos. Yo creo que la conclusión más significativa de momento deriva de la siguiente pregunta: ¿por qué los traductores, en este caso italianos, en presencia de palabras de uso común del texto español, prefieren una traducción literal, dando lugar a muchas traducciones idénticas? Podría decirse por pereza. Bueno, tengo una traducción literal, ¿por qué tengo que esforzarme a encontrar otra traducción, no? Pereza. Porque con un texto tan amplio, tan largo, bueno, en algún momento me canso y voy a encontrar una traducción inmediata. Puede ser por copiar, uno copia una traducción que ya existe, siempre por pereza, obviamente. Puede ser por cercanía entre dos traducciones, o puede ser también, en este caso, porque se trata de dos idiomas muy cercanos del mismo origen. Yo creo que la situación es mucho, mucho más compleja. La aplicación del método me ha llevado a la siguiente conclusión. En cualquier tipo de, lo digo en griego, para dar un sentido un poco más amplio, que es poiesis. Poiesis en griego significa creación. Nosotros estamos hablando de traducción, que es una creación, pero la vida es creación, todo es creación. Todo lo que hacemos es creación, incluso la comida es creación. Cuando limpiamos nuestra casa es creación. Vivimos en la creación. Y yo creo en todo tipo de poiesis de creación, en el caso específico de la traducción, el resultado implicará siempre la convivencia entre elementos conocidos y elementos nuevos. En el caso de mi análisis, los elementos conocidos son palabras que parecen no ser susceptibles de cambio alguno, porque hemos visto que las traducciones idénticas son desde la primera de 1600 hasta la última del siglo XXI. Entonces, a lo largo de los siglos, y se trata de 4 siglos de vida, de literatura, de cultura, estas frases, estas traducciones no cambian, estas palabras no cambian. Los traductores traducen de la misma manera. Entonces parece como si estas palabras se congelaran y no participara en este cambio lingüístico del cual hablábamos antes. De hecho, si se cambiaran, el resultado podría ser un resultado forzado. Os hago un ejemplo: los pecados de los hombres, i peccati degli uomini. ¿Cómo puedo cambiarlo yo esto? Es imposible. Los pecados y peccati de los hombres, degli uomini. ¿Qué otra solución tengo? No la tengo. Esto es el problema. Entonces, estas palabras, y estamos hablando de estos dos idiomas, pero hemos visto también con el inglés que funciona, permanecen idénticas y los traductores no tienen otras posibilidades. De hecho, si se cambiaran, el resultado sería forzado. Yo me he dedicado solo a las palabras, ¿no? Como he dicho antes, solo al léxico. Pero en este caso, entonces, la lengua del léxico
en estas palabras no participan el que hay un estudioso de lingüística, de filosofía también y de traducciones que se llama Itamar Eben Zohar, israelita, que llama este, digamos, sistema global de literatura, de cultura, el polisistema literario, ¿no? El polisistema literario en el cual participa también Pedro Muñoz con la colección, porque este es el polisistema literario, todos participan en el polisistema literario, pero en el polisistema literario lingüístico todo cambia en todo momento, no hay posibilidad de congelar nada, pero estas palabras parecen no participar, parecen estar congeladas, como dentro en un frigorífico, digamos. Ahora, con este trabajo yo he dado un primer paso, obviamente, muy largo, porque solo para analizar el último capítulo del Quijote con este método he llevado 3 años. He llevado 3 años porque, claro, es un trabajo muy largo, porque no se trata solo de comparar frases, sino también ver, recoger datos y analizarlos, etc. Pero creo que para ver si efectivamente lo que estoy diciendo tiene una confirmación, ¿no?, en el mundo del estudio en general, habría que analizar también otros niveles lingüísticos, como por ejemplo la construcción de las frases, cómo traduce construyendo una frase el traductor. Pero lo que a mí me importaba es sobre todo ver cómo funciona el cerebro de un traductor cuando se pone a la obra y la importancia que tiene este trabajo. Porque claro, aunque se trate muchas veces que leemos frases que se traducen de manera idéntica, hay muchísimas otras que son todas diferentes. Y esto refleja el estilo de cada traductor, que es también el estilo de un escritor. El estilo de un traductor que se pone entre el escritor de la lengua de partida, de la lengua original, y la lengua llegada. Entonces tiene que saber si en algunos casos es necesario traducir de manera literal o tener la libertad para poder expresarse mejor para que el lector de la lengua de llegada pueda comprenderlo mejor. Como veis, es un trabajo muy complejo. Quiero terminar diciendo que es muy importante entonces este congreso que se celebrará aquí en Pedro Muñoz, del cual estamos hablando desde hace varios años, pero es muy importante la realización de este congreso porque estoy segura, como estudiosa y como también profesora que frecuenta las universidades en Italia y en España y en Francia, entonces en 3 países, que estudiar la traducción no es un trabajo que se hace muy a menudo. El traductor es una persona que se encuentra muy solo en su habitación, con su libro, con su texto original, con su ordenador, y muchas veces no tiene la posibilidad ni de comer ni de salir porque está allí, porque tiene que terminar esta traducción y no encuentra una solución. Es un trabajo que se hace en soledad y muchas veces no tienen posibilidades, digamos, los traductores, de encontrarse en un mundo favorable, porque el traductor ni se paga mucho, muchas veces ni existe el nombre del traductor en un libro. Muchas veces cuando leemos un libro no sabemos que se trata de una traducción, no nos importa y es muy importante. Si leemos una traducción, lo primero es ver quién es el traductor, porque lo que estamos leyendo no es solo el significado del texto original, es también la escritura de un traductor, de otro escritor, y es muy importante que lo sepamos. Pero económicamente todavía no es un trabajo reconocido. Entonces, creo que también esto sea muy importante para que Pedro Muñoz celebre este congreso, para dar espacio a esta figura del traductor, porque si no existe un traductor, vosotros, si no conocéis el italiano, no podéis leer nuestra literatura, y yo, si no conozco el español, no puedo leer vuestra literatura. Y así funciona en el mundo entero. Y si no existen los traductores, si yo soy italiana, puedo leer solo la literatura italiana, y es muy poco. Me reduce muchísimo mi capacidad cultural, mi capacidad de entrar en contacto con los demás,
con las otras comunidades, con las otras culturas, para crear la unión también en el mundo. Entonces, como ves, el traductor es importante también políticamente, porque une a los hombres, a la cultura, a lo que hacemos. Lo que leo yo, lo habéis leído también vosotros, aunque somos de diferentes idiomas, de diferentes culturas, nacemos en diferentes países, pero a través de la traducción podemos estar más unidos. Como veis, es un trabajo muy importante. Yo agradezco una vez más al Ayuntamiento de Pedro Muñoz por creer en este proyecto, que estoy segura que será un proyecto que no solo será importante para Pedro Muñoz España, sino también para el panorama cultural internacional. Muchísimas gracias. Sí, que estaba ya poniendo tu presentación. Referido a Quijote, hubo una época, por el romanticismo, en que a los escritores... ¿Se oye mejor? A los escritores se les ocurrió conocer el idioma español para poder leer el Quijote. Entonces la pregunta es fácil. Si ya un traductor que ya conoce los dos idiomas y conoce los giros lingüísticos y tiene una enorme dificultad, ¿cómo piensas tú que Goethe, que era alemán, se pudo meter en la mentalidad española para leer el Quijote? Ya. Yo creo que es imposible. Exactamente. Tú dices como lector, ¿no? Como lector, exactamente. Incluso si conocemos, por ejemplo, un idioma, por ejemplo, si podemos comunicar, porque conocer un idioma, aquí también tenemos que hacer hincapié sobre esto, porque nosotros podemos muy bien comunicar con otro idioma. Español e italiano es suficiente vivir aquí 2 meses que yo aprendo español, a comunicar. Y vosotros en Italia es igual, porque son también idiomas muy... Con el alemán es un poco más complejo, un poco más difícil. Pero esto no es suficiente para conocer un idioma. Conocer un idioma es otro cantar. Entonces, fijaros que es leer un libro como El Quijote. Entonces, no es suficiente conocer, comunicar, tengo hambre o voy a una tienda a comprar algo. Esto me sirve, sí que me sirve muchísimo para vivir, para sobrevivir muchísimas veces. Pero esto no es suficiente para leer una obra literaria y tan compleja como El Quijote. Exactamente, eso es. Entonces, también un traductor tiene que conocer bien el idioma, los dos idiomas, para poder manejarse, ¿no?, en este bosque tan espeso, ¿no?, de la traducción, donde vemos que hay muchísimas variedades, cambios, etc. Gracias. Hay una duda que... ¿Sí? Comentabas que en la última traducción al italiano habían colaborado 60 traductores. Sí. Y decías que de forma aislada, uno un trozo, otro trozo, así como si fuese una enciclopedia. Sí. Yo me imaginaba que un libro, ¿qué tipo de comunicación hay entre ellos? Porque si no, veríamos ahí una cosa muy rara. Sí. Eso era por un lado. Esa es la pregunta que tengo y la duda que me queda. Y por otra es hablarte del primer traductor del Quijote, que no creo que nos sorprendamos. Como has dicho, que se tardaba mucho en traducir el Quijote. El primero fue un moro que contrató a Cervantes en Toledo, en la plaza de Zocodover, cuando encontró aquellos cartapacios, se lo dio un moro y por 2 fanegas de algarrobas, creo que eran, lo tuvo en su casa un mes y le tradujo el Quijote, que es la continuación de este. Entonces, pues no nos asombremos tampoco se tarda tanto que el moro aquel en un mes tradujo el Quijote. Y solo es la pregunta seria, era la otra. Sí, no, muchísimas gracias. No, te agradezco las dos cosas y sobre todo la pregunta, que es una pregunta muy interesante y gracias por ponerla. Yo también me lo estoy preguntando, no es una obra que yo prefiero porque leyéndola también se nota la incoherencia también, ¿no? Porque, claro, muchos de los traductores no se conocen entre sí. Esto es simplemente una obra, ¿cómo decir?, de publicidad de la Universidad Sapienza de Roma.
Simplemente estos son varios alumnos, llevado a cabo por una profesora, y son varios alumnos de sus clases que han hecho este trabajo. Pero no es, yo lo he puesto porque he tenido que ponerlo, pero no es algo que prefiero, no, en absoluto. Gracias por la pregunta. Es muy importante esto de decir que uno tiene que conocer una historia, tiene que leerlo desde el inicio al final. Si no, no hay un estilo homogéneo, no hay verdad. Eso es muy, muy interesante. Bien.